En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señora vicepresidenta de la Cámara de Representantes, que viene a la Cámara por Arauca y por el Partido Cambio Radical, Lina María Garrido Martín. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. La verdad, muy agradecida y complacida de acompañarlos el día de hoy. Un saludo especial para Damar a esta hora de la mañana. Bueno, doña Lina María, cuéntenos, ¿por qué es inconstitucional la reforma a la salud? Bueno, nosotros hemos ejercido una serie de acciones judiciales en contra de la reforma a la salud, que ha sido básicamente que el caballito de batalla del señor presidente Gustavo Petro y de su gobierno, que ha utilizado para polarizar, para dividir, para generar tanta discordia, para lavarse las manos, para victimizarse. Pero en realidad hay que hablarle con la realidad, con la verdad al país. Y es que desde el mismo momento en que se radica la reforma a la salud, empieza a tener unos vicios de constitucionalidad al tramitarse como una ley ordinaria, siendo que afecta, por supuesto, un derecho fundamental de acuerdo a las sentencias de la Corte. Y esto ya de por sí vicia totalmente el trámite. Nosotros hemos radicado junto a otros representantes una acción de tutela por la vulneración al debido proceso legislativo como derecho fundamental integrado dentro de nuestra ley quinta. En ese sentido, nosotros estamos esperando digamos, se dé el fallo por parte del juez y demos cuenta, mire, se cayó la reforma laboral por el mismo sentido y eso raya ya en lo que ha vuelto casi que un deporte nacional el gobierno de Gustavo Petro de querer vulnerar todos los procesos, las leyes, los procedimientos, nuestras leyes en el Congreso, que hace que dificulte el trámite y que por sí lo vicie, a tal punto que lo quisieron tramitar como una ley ordinaria simplemente para que no necesitara mayorías calificadas en su aprobación, para evitar el control previo constitucional y que no fuese tramitado en la comisión primera, donde tal vez no tiene los mismos votos y los mismos apoyos que puede tener en la comisión séptima de Cámara de Representantes. En este momento esa es una de las acciones más importantes que tenemos y aparte de eso, en el resto del trámite de la reforma, esa intempestiva llamado a sesiones extraordinarias en el mes de febrero, a solo 2, 3 días de iniciar nuestras sesiones ordinarias, en donde básicamente que se burlaron todas las leyes eh, de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto quien nos convoca es un ministro encargado que no estaba encargado y no tenía la competencia en ese momento, como lo fue Gustavo García, en el cual también interpusimos unas acciones judiciales, una nulidad de ese decreto de convocatoria extras. Tramitamos una queja disciplinaria por haberse extralimitado en sus funciones, lo que raya, doctor Fernando, y a todos los que en este momento se encuentran conectados, en que no ha sido realmente la prioridad de Gustavo Petro el dar soluciones a la crisis que en este momento hay en salud, sino cómo generar ese ambiente polarizador y de división y, digamos, un campo ideológico en contra de los mismos colombianos, cuando la salud es lo menos importante, sino cómo busca y cómo mina él mismo los trámites de lo que él dice ser sus reformas más importantes. Bueno, lo que usted está diciendo es gravísimo, es gravísimo. Tramitar esa ley como una ley ordinaria es un fraude. Cualquiera debe entender que es una norma fundamental porque se refiere a un derecho fundamental, es una ley estatutaria y el trámite es distinto y los competentes para tramitarlo son otros. De manera que es un fraude, pero un fraude interesado para sacar una reforma de salud que, como dirían algunos, no tiene ambiente. Y después, lo del funcionario que actúa sin serlo, eso es un delito. Doctora Lina María, ¿o no?
Así mismo lo hicimos ver y lo peor de todo, doctor Fernando, fue que lo anticipamos, lo dejamos como constancia, lo denunciamos dentro de la misma plenaria. Se lo cuestioné al mismo señor Gustavo García, que en últimas, como para reafirmar la conversación que tuvimos, le hizo el favor al gobierno pensando que lo iban a dejar como ministro en propiedad al aceptarle la renuncia a Cristo en un momento en el que él ni siquiera tampoco esperaba, porque recuerden que él estaba esperando que llegara el presidente de Emiratos Árabes, que llegara de su viaje para conversar sobre su salida, lo renuncia Jaramillo, incluyen a Gustavo García como ministro encargado, pero hay una falsedad en cuanto para que pudiese estar como ministro encargado debía publicarse como requisito mínimo, publicarse su decreto de encargo de nombramiento y según ya las pruebas que nosotros tenemos con la imprenta nacional, no era ministro encargado en el momento en que firmó el decreto de convocatoria a extras. De las funciones constitucionales amparadas en nuestra carta más importante, que es la Constitución, que el Ejecutivo llame al Legislativo a sesiones extraordinarias y lo hacen sobre un vicio, sobre una inconstitucionalidad, sobre un decreto que no había nacido a la vía jurídica y aún así la plenaria continúa el trámite. Nosotros en este momento tenemos esa nulidad, tenemos ya la denuncia de cómo hicieron ese fraude, cómo manipularon el diario oficial, haciendo inducir al Congreso a ese error, diciendo que se había publicado cuando las pruebas dicen que se publicó al día siguiente y no entraba en rigor sino a partir del 12 de febrero. O sea, nosotros ya hemos puesto en conocimiento de las autoridades todas estas irregularidades en el proceso, lo anunciamos a la plenaria de la Cámara de Representantes, se lo dijimos al gobierno nacional, pero aquí lo menos importante es blindar la reforma y los trámites de la reforma del gobierno ante lo que está en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí lo que el gobierno ha querido hacer en todo esto y en todas sus denuncias y en todas las mentiras que salen a decir en su Consejo de Ministros es querer seguir dividiendo al pueblo colombiano, es querer ellos lavarse las manos y hablar de golpes de Estado, de golpes blandos, de bloqueo institucional, cuando es el mismo gobierno el que ha liderado el que sus proyectos, el que sus iniciativas no se acojan a la ley, a que vulneren todos los procesos administrativos, porque quieren todo a las patadas, porque quieren todo sacarlo a punta de mermelada, de clientelismo, de burocracia, al punto que se trajeron refuerzos cuando trajeron a Benedetti, porque era el boom de la política, porque era un mal necesario, porque era quien iba a destrabar todas las reformas en el Congreso de la República a punta de reuniones privadas en Palacio y de conocimiento de secretos con los cuales tiene sometido al señor presidente. Entonces realmente hay que decirle a los colombianos y hay que seguir. Hoy tenemos la batalla más grande, doctor Fernando, y quienes están conectados, la batalla más grande es contra la desinformación que utiliza el gobierno nacional para poner a unos en contra de otros, cuando ellos han sido los artífices de este desgobierno, de esta crisis en salud, de cómo de manera cruel se burlan de los pacientes que hoy están en las puertas de los hospitales esperando un medicamento, la atención, supuestamente porque no se le aprueba la reforma y esta es la solución, cuando es todo lo contrario. Primero, tiene vicios de constitucionalidad que no le va a pasar ni en el Congreso, ni en el Senado, ni mucho menos en la Corte Constitucional, pero además porque esto lo que genera es una mayor destrucción de lo bueno que nosotros hayamos podido construir en 30 años, que estamos totalmente de acuerdo que necesitaba mejoras, pero no en esta forma tan absurda de querer acabar con todo, de poner el negocio, la plata como lo más importante y no el paciente, que en este momento es el que está sufriendo a la espera de una atención oportuna y del acceso a sus medicamentos para sus tratamientos y que están muriendo en los hospitales. Qué horror, qué horror. Es la vida de la gente lo que está en juego. Y miren ustedes, pues, los vicios de esa reforma a la salud que quieren sacar. Como dice Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, a las patadas. Bueno,
¿Y cuándo tendremos noticia de lo que digan las autoridades judiciales sobre esta denuncia de ustedes? Demanda. Nosotros quisiéramos que esto avanzara de la forma más rápida posible. Sin embargo, yo ya le hice llegar este documento donde le explico cada uno paso a paso al señor presidente de manera clara sobre los vicios de trámite para que esté preavisado. Ya él lo sabe, pero dejar constancia al pueblo colombiano que nosotros hemos radicado para que después no salga a decir que esto es un bloqueo institucional, sino que ya nosotros hemos anunciado todos los vicios que tiene. Además, esto se habrá llegar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a los integrantes de la Comisión Séptima de Senado, para que no le den trámite a a una reforma que tiene los mismos vicios más graves que la misma reforma laboral, tratando de contener lo que en últimas va a seguir siendo el caballito de batalla de Gustavo Petro para decir que necesita quedarse en el poder en el 2026 y poder cambiar lo que prometió cambiar y que realmente no ha mostrado ninguna firmeza ni lealtad con la Constitución y la ley que nos rige a los colombianos para poder tramitar de manera consensuada, concertada y realmente soluciones estructurales a estos problemas y no un campo ideológico en el que nos quiere meter a todos los colombianos. La gente necesita salud, pero la salud no es de derecha ni de izquierda. La salud es la que realmente necesitamos, es el acceso oportuno a los medicamentos, a las atenciones con los especialistas de cita, que no se sigan muriendo los hijos de las mamás colombianas esperando un medicamento para sus enfermedades raras, que nuestros abuelitos no se desmayen después de hacer 7 horas o toda una noche pasando en una fila al lado de un hospital. Doctor Fernando, Petro le incumplió a los colombianos, prometió 20 años haciendo oposición diciendo que tenía las fórmulas mágicas y lo que llegó fue a destruir lo que nosotros teníamos, a polarizar este país y a querernos meter en unas elecciones, en una consulta popular que no le interesa, porque a él lo que necesita es utilizar la plata del Estado, de los impuestos de los colombianos, dejar de pagar las deudas que tienen en salud, pero meterse en una consulta popular para seguir pagando sus marchas, su proselitismo político y querer atornillarse en el poder y no lo vamos a permitir. Bueno, doctora Lina María, usted no ha podido ser más clara, más explícita, ni puede ser más valerosa en la defensa de las instituciones y en la defensa de la gente. Y tiene toda la razón. Aquí no hay pacientes de izquierda ni de derecha. Un enfermo es un enfermo. Y una persona que se muere por falta de medicamentos es un espectáculo atroz que no podemos permitir. Doctora Lina María Garrido, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a los colombianos y con sentido patriótico seguiremos defendiendo nuestras instituciones y la independencia del Congreso de la República. Que Dios la bendiga. Lina María Garrido Martín. Qué mujer, ¿no? Qué mujer. Qué precisión en sus conceptos y qué fortaleza a la hora de expresarlo. Dos temas, doctor Fernando, importantes de esta declaración que ha dado la segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes. El primero de ellos es en la inconstitucionalidad de la reforma de Gustavo Petro que se pretende por vía ordinaria cuando debería ser una ley estatutaria. Y lo segundo, y aterrador, muy aterrador, que aquí lo conversamos en la hora de la verdad hace unos días, tiene que ver con la convocatoria de unas sesiones extras por parte de un personaje que no era ministro y firmó como si fuera ministro. Esto debe tener unas consecuencias legales, doctor Fernando. Hay unas falsedades que deben ser investigadas y tienen que llegar a fondo, porque ¿cómo es posible que entonces aparece el personaje que luego fue ministro encargado, porque sí lo fue luego, pero en el momento en que convocó no lo era, y entonces logra citar al Congreso de la República, logra sentarlos a discusión sin que eso haya sido bien tramitado? Todos los errores se cometen, doctor Fernando. La reforma a la salud no solamente es perversa, sino pésimamente tramitada, como lo ha dicho la representante de la Cámara, Lina Garrido, a las patadas, así como les gusta al gobierno, a las patadas. A las patadas. Y mientras tanto, la gente se muere. Se muere al pie de los hospitales, se muere al pie de las farmacias. ¡Qué horror! Lina María Garrido estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Avanzamos, no se muevan porque ya regresamos al oído para contarles qué es lo que está pasando en Colombia en materia política. ¿Ya certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos.